bienvenidos a la clase. Los presentes y los alumnos online también. Ahí viene una manada. Ahí viene una manada. Bueno, vamos a decir esa manada que venga el silencio. El silencio de los corderos. Hace falta que sean ahora. Esa puerta la deberían lock, no tiene lock. Bienvenidos a la clase, muchachos. De todas las edades, habidas y por haber. Y saludamos también a los que nos están viendo online. ¿Dónde están los casamenteros de la clase? Pues tenemos una pareja que se nos casa mañana. Ya dejan la vida de soltero atrás. Cambio de clase ya. Entonces, no, cambio de clase no, la pareja. Los matrimonios no. Así que antes decíamos que de esta clase salían o se casaban. Ahora cuando cogen Medicare, ¿sabes? Cuando apliquen para el Social Security ya pueden salir de la clase de los muchachos. No te voy a entendido, se ha entendido. Seguimos poniendo la cerca. Estamos corriendo la cerca como los israelitas. Le estamos corriendo. Bueno, miren, como les dije en el llamado a la clase, hoy sí acabamos el libro de Deuteronomio. Ya hoy acabamos este viaje que hemos hecho a través del tiempo, acompañando a Moisés y acompañando a esta nueva generación que estaba oyendo de nuevo lo que quizás sus padres le habían contado. Estoy seguro que esos israelitas que fueron condenados allí a perecer en el desierto, toda esa generación que quedó atrás, indiscutiblemente a sus hijos tuvo que haberles dicho. El hebreo, una característica de ellos siempre ha sido el contar, y la historia, lo que Dios había hecho. Pero en este momento, en estas clases, diríamos que todo ha venido de manos del mismo Moisés. La semana pasada comenzamos hablando de los pactos, es decir, vuelve Moisés a retomar esta idea del pacto, no como un pacto nuevo, sino ratificando lo que sus padres habían oído 40 años atrás. Esto es breve recordación para poder empatar lo que habíamos dicho ahí en la clase. Hablamos allí, muchachos, de los pactos tienen condiciones y esas condiciones deben, ¿qué cosa? Cumplirse. Cuando en un pacto no se cumplen las condiciones, el pacto está listo ¿para qué? Para invalidarse y quedar roto. Mañana volvemos a saludar a los muchachos que se nos casan y cambian ahora de estatus de solteros a casados. Ustedes van mañana a hacer un pacto delante de Dios y de los hombres. Y ese pacto hay que cumplir. Ese pacto hay que cumplir. Ahí el Moisés manda a reunir no solamente a los líderes, dice ahí la palabra de Deuteronomio 29, sino que tenía que estar presente todo, hasta los extranjeros, hasta el que llevaba agua y el que cortaba la leña. Esto era de interés nacional. Esto es breve recordación, no podemos, por supuesto, les recuerda de nuevo ahí cómo había sido su vida en Egipto, cómo la mano poderosa del Señor los había sacado. Les advierte de que desobedecer al Señor, miren, este es un tema recurrente, no es para meternos miedo. Un tema recurrente en Deuteronomio es la advertencia de Dios a su pueblo. La desobediencia va a traerle problemas. La desobediencia a Israel le trajo problemas. La desobediencia en el siglo XXI, jóvenes, trae problemas. Sigue trayendo problemas la desobediencia a sus padres, la desobediencia al Señor, la desobediencia a lo que dice la palabra del Señor. Vuelve de nuevo ya a decirle y le menciona uno de los que casi siempre cuando se piensa en juicio, es uno de los juicios más terribles que tiene la Biblia. Le menciona ahí Sodoma y Gomorra. Hablamos allí de que perseverar, de que errar era de humano y de que persevere entonces en eso, en ese error es diabólico, porque hablamos de Séneca. Se me olvidó un detalle. Búscame ahí Darwin rapidito. A ver si lo anoté por aquí. No lo noté por aquí. Bueno, se lo voy a decir verbalmente. Séneca. ¿Por qué hablamos de Séneca? Este personaje en el Imperio Romano. Este hombre no solamente con su nivel político, sino que mire, fue un escritor muy predominante y su filosofía, su pensamiento todavía perdura hasta ahora. Porque Séneca de pronto recibió una carta del emperador Nerón, de que le decía que estaba condenado a muerte. Los nobles
lo que estilaban en él entonces, quitarse la vida a ellos. Y eso fue lo que hizo Seneca. Tuvo una elección entre o vida o muerte. Él escogió quitarse la vida. De todas maneras, si no hubiera escogido quitarse la vida, lo estaba esperando Nerón más allá. Lo que quería decir, y se me olvidó la semana pasada, en el libro me parece que es Hechos, cuando Pablo visita la región de Corinto, y allí en la región de Acaya, el gobernador que estaba en Acaya, y que ve a Pablo de hecho, y le dice, no, este problema de religioso entre ustedes, ustedes eran hermanos de Séneca. Así que este era un hombre que estaba bien, a veces dice que era Galión, lo que el texto lo tengo por ahí, no tengo tiempo de buscarlo, era hermano de Séneca. ¿Por qué les dije esto, jóvenes? Porque también Moisés le dice a su pueblo, tienen que elegir entre la vida y la muerte. Y le dice que este mandamiento, ahí nos quedamos en la clase pasada, no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Ni hay que subir al cielo, ni hay que cruzar el mar, ni hay que ir más allá del océano, para que alguien nos los traiga y podamos escucharlo y obedecerlo. Les puse en grande. No. Está enfático ahí, dice la Biblia. La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Hoy tienen que elegir, pueblo de Israel. Le dijo Moisés a esta generación. Se los digo a ustedes, muchachos, hoy nuevamente. Hoy tenemos que elegir entre la vida y la muerte. Tenemos que elegir entre el bien y el mal. Moisés puso de testigos, como uno firma pactos. Uno cae siempre en los pactos y en las cosas legales, tiene que haber testigos. Eso no es de ahí que te lo dije, que vamos a firmarlo ahí abajo una mata, un papel, y después se perdió el papel. Las cosas se hacen bien. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos. Fíjate a quién usó Moisés. De que te he dado, pueblo de Israel, jóvenes, les he dado elegir entre la vida y la muerte. La vida significaba bendición y la muerte significaba maldición. ¿Cuál es la elección, muchachos? Moisés le dijo a su pueblo, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Y recurrente en el libro de Deuteronomio y recurrente en toda la Biblia, amen al Señor, obedezcan y sean fieles. Le pusimos ahí las gráficas estas de lo que está en el ámbito de la medicina. Cuando este monitor llega a la línea flat, ¿qué pasó? Muerte. Cuando este monitor sigue allí con su ritmo habitual, ¿qué significa? Que hay vida. Jóvenes, ¿será difícil de tomar la decisión? ¿Qué es lo más sensato? ¿Escoger el camino de la desobediencia? ¿El camino de apartarse? ¿O el camino de acercarse al Señor y obedecerlo? Miren, esta disyuntiva estaba delante del pueblo de Israel. Y esta disyuntiva de obediencia o no, de seguir o no al Señor, se ha mantenido a través de toda la Biblia. Todo Israel, cuando después se establece, cuando llega, inclusive cuando tiene reyes, cuando los profetas llegaban, cuando vinieron los jueces, en el Nuevo Testamento y hasta la iglesia de hoy, sigue manteniéndose la misma disyuntiva, la misma elección. ¿Escogemos seguir al Señor o escogemos darle la espalda al Señor? Dice que aquí levanta entonces al sucesor. Dice ahí nos quedamos. Dice el Salmo 31 que Moisés dijo, tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a poder cruzar el Jordán. Pues me ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. Ya el sucesor estaba designado por el mismo Señor. El Señor se ocupó, muchachos, de que el sucesor, diríamos que estaba a la altura de lo que iba a enfrentarse. Josué en unas cosas que les traigo ahora un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta que Josué no era un primerizo, ni un improvisado. Josué ya tenía historia. Quizás hasta este momento la figura predominante ha sido Moisés, pero estaba ahí trabajando. Llevaba años Josué ahí codo a codo con Moisés y trabajando. Dice ahí, el Señor su Dios marchará frente de ustedes para que destruya a todas las naciones que van a encontrarse. Miren, esta es otra idea recurrente en el libro de Deuteronomio. ¿Quién iba delante de Israel en todas sus victorias, grandes y pequeñas? El Señor. El Señor iba delante de su pueblo. El Señor sigue yendo delante de ustedes, muchachos. No piensen que las victorias y las cosas que ustedes logran en la vida, no piensen que el Señor está ajeno a ellas. El Señor está codo a codo con ustedes, luchando.
delante de ustedes. Sean fuertes, sean valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, porque el Señor los acompañará y dice, y nunca los abandonará. Normalmente, un padre, fíjense, tenga la edad que tenga el hijo, el padre ni nunca abandona a su hijo y el padre siempre acompaña a su hijo, ¿sí o no? Tenga la edad que tenga y tome la actitud que quiera tomar el hijo, de rebeldía o no, o de distanciamiento, el padre siempre le acompaña y nunca lo abandona. Lo llevamos al plano de jóvenes del Señor con nosotros lo mismo. Siempre nos acompaña y nunca nos abandona. Sé fuerte y valiente varias veces, porque entrarás con este pueblo el territorio que el Señor juró darles a tus antepasados. Y 23 de nuevo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué tantas veces? Esfuerzo y valentía, esfuerzo y valentía, esfuerzo y valentía. Cuando se repite mucho algo, ¿sería cobarde Josué? No. No, pero el desánimo puede venir. Hasta el mejor general, Sí, sí. del mejor ejército puede querer flaquear. Quizás el pueblo no había quizás sopesado lo que tenía enfrente, pero el Señor sabía que lo que venía cuando cruzaran ese Jordán iba a ser grande. Varias veces Deuteronomio, y si estudiáramos Josué, esfuerzo y sé valiente, se repite mucho. Josué, jóvenes, no era un extraño. Eso es lo que quería anotarles ahí para el pueblo. Cuando el Señor le da allí la ley a Moisés, en el evento aquel que nos narra Éxodo 20 de los 10 mandamientos, dice que hablaba el Señor con Moisés cara a cara. Y después de eso, Moisés regresaba al campamento. Pero dice en la Biblia, en Éxodo 33, que había un joven que lo estaba asistiendo. ¿Quién era? Dice, Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Ya Josué había dirigido algunas batallas. Josué había participado en la expedición de los 12 que fueron a la tierra prometida. Cuando viene el informe, ¿quiénes traen el informe? Todos vieron que la tierra era buena. Todos vieron que la tierra era fértil, que era rica. Pero ¿qué pasaba? Hubo 10 que dijeron que los habitantes de la tierra eran los difíciles y los que nunca iban a poder vencer. Solamente Caleb y Josué dijeron que con el Señor iban a poder. Y bueno, vamos a la clase de hoy, porque esto se une con la clase de hoy. Les he traído ahí una palabra del Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Y dice el Salmo 119, obedeciendo tu palabra, con guardar la palabra del Señor. Y miren, jóvenes, ahora estamos en la clase final ya de este bello libro de Deuteronomio. Dice la Biblia, o mejor dicho, dice la Biblia, pero se los traigo, fíjense que un texto que no pertenece a Deuteronomio. Dice ahí el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Desde antes que se formasen los montes y que crearan la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Y dice el versículo 11 y 12, que se lo puse ahí en el versículo. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿De quién son estas palabras? De David. Es un salmo. Es de Moisés, pero es de Moisés. Dice ahí Salmo 90. Es de Moisés, pero es de Moisés. Dice el Salmo 90, oración de Moisés. Hombre, no lo ven ahí porque lo está tapando el reloj ese de arena que está atrás. Lo califica ahí, Salmo 90, oración de Moisés, hombre de Dios. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Moisés estaba en este momento, muchachos, en el final de su vida. En la clase pasada dijimos que tenía ¿cuánto? 120 años.
presto a entrar ya a cruzar el Jordán, pero Moisés sabía que él no iba a cruzar el Jordán. Se piensa, los estudiosos bíblicos piensan, que quizás Moisés escribió este Salmo 90 cuando el pueblo allí se revela en Cades Barnea frente al Señor, y fue una de las veces que dijo, queremos mirar para atrás, y Moisés dice, tenemos que tener sabiduría. Nuestro corazón adquiere sabiduría cuando el Señor nos ayuda a contar, es decir, a vivir bien, a saber día a día cómo lo vivimos. Y en este evento, dice ahí Deuteronomio 32, ese mismo día el Señor le dijo a Moisés, sube a las montañas de Abarim y contempla desde allí el monte Nebo, en el territorio de Moab, y estaban ya frente, estaba viendo a lo lejos la ciudad dice ahí, frente a Jericó. La ciudad que iba a caer dentro de poco, las murallas iban a ser destruidas, Moisés la vio. Dice, en el territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión a los israelitas. El Señor le dice a Moisés, sube ese monte. Y miren lo que le dice, muchachos, versículo 50. En el monte al que vas a subir, dice, vas también a... En el monte que vas a subir, dice, allí morirás. Y te unirás y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón. Dice, esto será así. Fíjense que nos puede parecer las palabras estas un poco duras, porque a la vista de todos los israelitas, ustedes dos, es decir, Aarón tu hermano y tú, me fueron infieles en las aguas de Meribá en Cádiz, en el desierto de Sin. No honraron mi santidad. ¿Qué clase de evento aquel cuando Moisés saca agua? Cuando el Señor le dijo que por esta rebeldía tuya y de tu hermano, que era el sumo sacerdote, no iban a poder entrar Moisés a la tierra prometida. ¿Fue muy duro el Señor con Moisés? Aparentemente sí, pero porque Dios es justo. Aparentemente sí, pero no. Aparentemente fue... Como Cantinflas, sí, pero no. No, aparentemente, o sea, ante nuestra carne, aparentemente fue duro. Pero mirando la santidad del Señor, Él no hizo lo que Dios le manda. Es cierto, no hizo lo que Dios manda, pero nosotros estamos acostumbrados ya a tener a Jesús. Ajá. Entonces nosotros nos respaldamos con Jesús, pero a la vista nuestra, por lo menos a la mía, me pareció muy ¿Te severo. parece muy duro? A ver, aquí vamos a hacer un sobre pequeño. ¿Quién le pareció duro el Señor con Moisés? Que después de tanto hacer por ese pueblo, aguantar tanto paquete, 40 años, y que, óyeme, que en el final, como dice el dicho criollo, tanto nadar y quedarse. No es fácil lo que estaba enfrentando a Moisés, Sí, como el Moisés. pueblo constantemente ahí. ¿Quiénes creen entonces que fue demasiado duro el castigo? ¿Quiénes creen que fue adecuado? Le dio vida eterna. Prácticamente le dice que va a entrar en ¿Que va a entrar dónde? ¿En la tierra prometida no entró? No, en el cielo. Bueno, sí, en el reposo del Señor entró. Ah, Hermano pastor, dime en la fibra interna tuya, no como pastor, como Darwin. No, es severo. Es severo. ¿Eh? Es severo. Para mí la palabra es severo porque en Romanos también dice mirar la severidad y la bondad de Dios. Sí. La bondad en el trato con Israel. La bondad para nosotros que somos siendo gentiles nos incorporó, y la severidad con Israel, que siendo el pueblo escogido, aún así lo disciplinó. Dios es severo, pero con ser severo no quiere decir que sea injusto. Pero sí fue Y severo. mire, fue y severo. mire, como dijimos en la clase pasada, a mí también me parece duro. Severo, severo. No injusto, pero severo. No voy a jugar al Señor, por supuesto, pero me parece fuerte de que este hombre, en el final, no honraron mi santidad, le dijo el Señor, tu hermano ya quedó atrás y tú vas a quedar también. Dice ahí, jóvenes. Permiso, yo. Sí. Lo que me hace pensar cuando veo esa severidad de Dios con Moisés es que Dios no tiene hijo consentido. No hay especiales. No hay nadie especial así, nadie, no es David, a David lo cascó, a Moisés lo cascó, a cualquiera. Y Dios no tiene preferido. No, miren, David, lo estudiamos hace poquito. Si algún personaje bíblico tiene valor y está encumbrado, es David. Si algún personaje bíblico sufrió en su carne el castigo, el pecado, la desobediencia, es David. Los días finales de David fueron un desastre. Miren, jóvenes, ahora ya Moisés, sabiendo que el Señor le había dicho sube al monte, en ese monte vas a morir, ahora le va a dar una bendición a todo el pueblo. Una bendición que tiene dos partes. Una primera bendición que diríamos general para el pueblo,
y después una bendición que inclusive va hasta tribu a tribu. Por supuesto no tenemos tiempo de verla. Esta idea de bendecir cuando iban a morir, varias veces en la Biblia sucede. Hay una de ellas que es relevante, se la he puesto ahí, Jacob. ¿Recuerdan Jacob cuando le da bendición a sus hijos antes de morir? Varios personajes bíblicos antes de morir le daban la bendición a sus hijos. La bendición de Jacob fue dura, porque la bendición de Jacob desnudó allí el carácter de cada uno de los hijos de Jacob, que eran tremendos. Empezando por él. ¿Quién? Sí, no, Jacob. Y Jacob sufrió en carne propia toda su rebeldía y de la cada vez que quiso hacer las cosas a su forma, las hacía, pero le salía mal. Y recogía ahí una piedra en su camino. Y sin embargo, miren, ahora Moisés, la bendición esta de Moisés, tiene, diríamos, otro tono. Comienza alabando al Señor. Les recuerda cómo el Señor se le mostró a su pueblo desde el mismo monte Sinaí. Dice ahí, tú eres quien ama a su pueblo, todos los santos. Qué palabra más bonita, muchachos. Todos los santos, todos nosotros estamos en la mano del Señor. No estamos sueltos. No estamos por casualidad rondando por el mundo, en la tercera dimensión, en la cuarta, en la quinta, y esperándola. No estamos en la mano del Señor. Dice, es la ley que nos dio Moisés, el tesoro de la asamblea de Jacob. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Alguno de ustedes tiene la cuenta de banco muy ocultada? No. Hay gente que le gusta guardar mucho, hay que pagar algo, guarda el papelito. ¿No han conocido gente así? Yo conozco una persona que lo tiene de papel guardado, pero el dinero no es papel. ¿Cuál es el tesoro nuestro, jóvenes? Dice ahí que la ley del Señor es el tesoro que tenía el pueblo de Israel. Comienza Moisés de forma general a alabar a todo el pueblo. Y dice aquí ahora, y a partir del versículo 6, comienza a mencionar tribu a tribu. No podemos detenernos, por supuesto porque no hay tiempo, en lo que le dice a cada tribu. Las va mencionando, no es ni siquiera exactamente en el orden que nacieron. Más bien el orden que sigue es el orden de las madres. Hijo de Raquel, de Lea, de Bila, de Silpa, vemos como el orden que sigue. Hay una tribu que no menciona ahí, eso como elemento, diríamos, curioso. Entre las tribus ahí, cuando él la menciona, se la ha puesto en negrita, quizás no la ven: Rubén, Judá, Leví, Benjamín, José. Habla de José. José no tuvo tribu, no hay una tribu de José en el mapa bíblico. Sin embargo, ¿quiénes tuvieron tribu? Los dos hijos de José. Pero hay una tribu ahí que no se menciona: Zabulón, Gad, Dan, Neftalí, Aser. A ver quién me la adivina rapidito. Hay una tribu que no se menciona ahí. ¿Cuál? Simeón no se menciona. ¿Por qué se quedó Simeón fuera? Ya esto es en medio especulativo. Aquí no hay 100 puntos, ni 0 puntos. Menciona todas las tribus. Menciona, como siempre, cada vez que se habla de las tribus en la Biblia, a los hijos de José, que tuvieron tribu cada uno. Y Simeón no se menciona ahí. ¿Qué le pasó a Simeón? ¿Él no fue el que vendió a José? No exactamente. ¿Quién es? Porque Jacob, cuando dio la bendición a sus hijos, bendijo también a Simeón, porque era un hijo más. A ver, ¿qué creen que haya pasado ahí? Voy a poner el mapa de las tribus. Ahora viene el mapa, como quedaron las tribus cuando ya llegan a la tierra prometida. A ver si pueden imaginarse algo ahí. ¿Qué pasa a la tribu de Simeón? No hay más espacio donde meterse. ¿Dónde está Simeón ahí, Abrancito? Señala tú con tu dedito ahí. Siempre estaba pegado. Miren a Simeón aquí. Está dentro de la tribu Judá, la tribu real. Muchos eruditos piensan que Moisés no menciona a Simeón, no por nada, sino porque Simeón fue como una tribu que fue absorbida en la historia después por Judá. Simeón quedó como parte de Judá. Y no es porque le pasara nada, ¿no? Ni por malo ni por bueno. Por eso es que menciona y deja a Simeón fuera. Cuando el pueblo cruzara el Jordán, que nos lo narra ahora el libro de Josué, y ya hacen las batallas y llegan a repartirse el territorio, así quedó configurado, muchachos, la división de las tribus. En este momento de la historia, que está despidiendo Moisés de su pueblo, recuerden que ya Manasés tenía un pedacito de tierra, Gad tenía tierra y Rubén tenía tierra.
en el lado este del Jordán. Cuando cruzan el Jordán, cae Jericó y comienza toda la conquista que nos narra Josué, llega al final a tener todas estas tierras. Miren qué cuadro más hermoso. Jacob, claro, no es la bendición de Moisés, ¿no? Pero se lo ha traído como un cuadro de un personaje bíblico que bendice. Miren a Jacob bendiciendo a sus 12 hijos. ¿Quién es ese que está arrodillado? Piensan ustedes. No, probable que sea José, ¿por qué? Más jovencito parece. Benjamín. No, No, porque yo también creo era que más joven. no. ¿Por qué Pero es que creen? él no bendice a José, Por el abuelo. él bendice a Efraín y a Manasés. Bendice a sus hijos, pero ese que está arrodillado a mí me parece que, nos diríamos, ¿sabes? Que los pintores tienen licencia. La manera Y, que está vestido. ¿eh? La manera que está vestido. Por la manera que está vestido. Por egipcio, Fíjese que ahí sí. el único que está vestido tipo egipcio es José. Ah, Y les digo, licencia, que se toma el pintor. licencia artística, sí. Miren, jóvenes, ese fue el orden en que Moisés bendice al final. Rubén, Judá y Leví, hijos de Lea. Benjamín, José, hijos de Raquel. Efraín y Manasés, los hijos de José. Después salta para Zabulón y Sacar, hijos de Lea de nuevo. Así que no siguió el orden en que nacieron, ni mucho menos. Dice ahí, sigue diciendo Moisés, y estas son las últimas palabras que escribe Moisés, que tiene registro de la Biblia de él. Estas palabras de Deuteronomio 33, 26. No hay nadie como el Dios de Jesurún. Esta palabra Jesurún, que te soy franco, yo nunca lo había oído. Sí, cuando he leído la Biblia en esos pedacitos que lo mencionas, se me había olvidado, por supuesto. Jesurún significa, estuve leyendo que Jesurún es como un nombre poético para el pueblo de Israel. Jerusalén. El recto, el justo, el pueblo recto y justo que el Señor quería para él. Poéticamente en la Biblia muchas veces se le pone así. No hay nadie como el Dios de Israel. Si quieren entenderlo de una mejor forma. Y miren, jóvenes, les he puesto en grande qué palabras más bellas. Les digo que son las últimas palabras que deja escrita Moisés. El Dios eterno es tu refugio. Por siempre te sostiene en sus brazos. Como mismo un padre sostiene a sus hijos en los brazos, así mismo, muchachos, este hombre que había vivido 120 años, que había vivido sus 40 años, ¿dónde? No, los primeros 40. En Egipto, como un rey, como un muchacho real. Y dice la Biblia que educado como mejor que tenía Egipto. Vivió sus segundos 40 años criando ovejas, como un pobretón en Madián en el desierto. Y vivió sus terceros 40 años, hasta estos 120 tenía ahora, ¿dónde? Guiando al pueblo, aguantándole paquetes a Israel, intercediendo, porque si alguna persona intercedió, hubo un momento de la historia que el Señor le dijo a Moisés, me voy a buscar otro pueblo. Se acabó mi trato con Israel. Voy a buscar otro pueblo. ¿Y quién fue el intercesor ahí? Moisés. Sus últimos 40 años, esta había sido la tormenta de la vida de Moisés. El libertador. Sacar al pueblo, guiar al pueblo, interceder por el pueblo. Bueno, le costó entrar a la tierra prometida. Pero digamos que a pesar de que lo que habíamos dicho que había sido un trato de Dios severo hacia él, no queda en él rencor hacia Jehová. Es como que él acepta su justicia y lo termina alabando. No hay un reproche final, una tristeza en la vida. Miren, jóvenes, es muy importante. Si hay un personaje bíblico que es Job, que tiene una de las palabras más bellas que tiene la Biblia. El Señor da, el Señor quita. Pero nos esté dando, nos esté quitando. ¿Cuál es la palabra que le sigue allí? Alabado, bendito sea el nombre del Señor. En las palabras finales, este hombre que había vivido una vida tremenda, le dice al pueblo, el Dios eterno es el refugio de Israel. Y por siempre los va a tener en sus brazos. Vive seguro Israel, versículo 28. Y les he puesto en grande, miren que el versículo más bello, el 29. Sonríe a la vida Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Sonríe a la vida, muchachos. Que ustedes, y los que me están oyendo, y los que están presenciales aquí, sonríen a la vida, que ustedes están en las manos del Señor. Ustedes están sostenidos por el abrazo del Señor, aunque no lo crean. Aunque quieran salirse de las manos del Señor, Él los tiene en sus brazos.
Sonríe a la vida, Israel. Esta joven es la despedida. Y dice la Biblia en Deuteronomio 34 que Moisés ascendió de la llanura de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisga, frente a Jericó. El Señor le mostró todo el territorio que tenía delante. Y dice que el Señor le dijo: este es el territorio, Moisés, que yo le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar a él. Y dice, versículo 34:5, y allí en Moab murió Moisés. ¿Qué clase es la vida de este hombre? 120 años, llegó al final. Y dice que fue sepultado en Moab, en un valle. Pero hasta la fecha, nadie sabe dónde está su sepultura. Y les traigo un evento que no nos narra exactamente de Deuteronomio, pero como clase bíblica al fin, quiero que aprendan esto. Dice ahí que fue sepultado y nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años, lo que va a decir la Biblia, cuando murió. Jóvenes, aquí está el evento este que es el que diríamos trunca, el que Moisés entrara a la tierra prometida. ¿Fue el castigo mayor que la ofensa? Esta fue la pregunta que le hice ahorita. ¿Fue demasiado severo el Señor? Nuestras actitudes, jóvenes, nuestras acciones, jóvenes, nuestras palabras, nuestros, y le puse altos puntos suspensivos ahí, glorifican a Dios. No juguemos con el Señor, porque si hay un hombre grande en la Biblia, es Moisés, y perdió, diríamos, la bendición final que él hubiera querido, entrar a la tierra prometida. Cómo actuamos, cómo nos movemos, lo que hablamos, lo que vemos, lo que tocamos, glorifica al Señor. Y dice la Biblia, nos narra Judas, la pequeña cartica de Judas allí en el Nuevo Testamento, que el arcángel Miguel argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés. Y dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Hubo ahí una disputa, una batalla celestial por el cuerpo de Moisés. Eso no lo dice Deuteronomio, lo dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Era tan importante Moisés como para que el mismo arcángel Miguel y el diablo se disputaran su cuerpo. A ver. Seguramente si encontraran los restos de Moisés iba a ser un motivo de adoración. Eso es lo que más o menos piensan muchos eruditos bíblicos. No, la Biblia no tiene una respuesta clara para los eso. judíos, hoy por hoy, Moisés, por eso después tú lo ves en el Nuevo Testamento, en Hebreos, cuando en Hebreos se habla, es mayor que Moisés, o sea, porque para los judíos el mencionar a Moisés es el clima, lo máximo de toda y por encima de Moisés, ¿quién está? El Señor Jesucristo. Pero los jóvenes dicen que hubo una batalla celestial del mismo diablo y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Se piensa, los eruditos piensan que quizás el tener el cuerpo de Moisés y saber que su tumba estaba ahí, que había sido enterrado bajo esas piedras, podía haber quizás sido un motivo que desviara el corazón del pueblo para adorarlo. El Señor, fíjese, que le dice, sube al monte, allí morirás, ¡pum! Y no se sabe dónde está enterrado Moisés. Eso es lo que se piensa. Les traigo un cuadro inclusive. Pero lo que sí sabemos, sin caer en especulación, es lo que dice el Salmo 116:15. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Y si un hombre fue fiel, muchachos, cumbre en el Antiguo Testamento, ese es el Moisés que hemos estudiado. Y dice la Biblia que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, y dice el versículo 10, muchachos, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Después de Moisés, nadie más grande se levantó en la historia de Israel. Dice, lo califica, tenía inclusive trato directo. Solo Moisés pudo hacer estas señales y prodigios. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni nadie ha sido capaz de realizar las proezas que Moisés hizo ante Israel. ¿Qué clase de vida, jóvenes,
nos debe servir a nosotros esta vida de Moisés. Les digo, un hombre que pasó por todo, desde la comodidad y el mejor estudio que tuvo en las universidades egipcias, desde cuando llegó el momento de decidir si se ponía al lado de su pueblo o seguía actuando como egipcio, decidió ponerse al lado de su pueblo. El ponerse al lado del pueblo de Dios significó que tuvo que ir al destierro, que tuvo que estar 40 años cuidando ovejas, pasando trabajo, no 3 días, no 40 días, 40 años. Significó que cuando regresó a los 80 fue el enemigo número 1 del faraón, el enemigo declarado del faraón, pero fue el libertador. Jóvenes, la obra continúa. Y nació para estar vivo, porque recuerda que él estaba supuesto de que lo tiraron. Sí, no, de forma milagrosa sale allí. Jóvenes, la obra continúa. El libertador le da paso ahora al conquistador. Queda atrás Moisés, pero entra en escena Josué. Jóvenes, el libertador, el conquistador, pero Dios sigue siendo el mismo. Está Moisés, está Josué, están ustedes, estoy yo. ¿Qué es lo que nos toca hacer en la obra del Señor? Porque las generaciones van pasando. Nuestros pastores, miren, hace 2 semanas estuvo aquí Nilo Domínguez, el pastor Nilo Domínguez. Nilo Domínguez ya ahora es un hombre viejo y subió a la plataforma con ayudado de un bastón, de un walker, qué sé yo. Este no fue el Nilo que conocimos nosotros en los campamentos hace Fue mi primer pastor. 30 años atrás. Ese Nilo dinámico que hablaba en Yumurí, en los campamentos de jóvenes. Ese pastor llenaba, así con todo su dicción y con todos los dicharachos, llenaba aquellas predicaciones, aquellas glorietas cuando hablaba. Nilo está quedando atrás ya. Todavía hace para los 80 y tantos que tiene. Déjame decirle que predica todos los domingos a las 5 de la tarde en Facebook. Bueno, Todos los domingos. pero Nilo está quedando atrás. Nuestro pastor Felipe, ya Felipe tiene 66 años, me parece, 65, 66, vamos a 67. Por ley de la vida, la generación nueva, los Josué, tienen que levantarse y seguir adelante. Les traigo, jóvenes, para terminar esta clase, ya diríamos un resumen de la vida de Moisés. Y les dije allí que íbamos a hablar de Moisés y Miguel Ángel. En Roma hay una iglesia, una iglesia que no es muy grande, por cierto, que está cerca ahí del Coliseo Romano. Así que cuando de esta clase, el próximo que vaya de visita a Roma y vaya al Coliseo, a 3 o 4 cuadras está esta iglesia. En esa iglesia está una de las esculturas más feas que hizo Miguel Ángel, que es el Moisés de Miguel Ángel. Mírenlo ahí. Cuando usted entra a la iglesia, mirando el altar así, ¿no? Al final, a mano derecha, está ese conjunto que está ahí. Estuve leyendo que eso inicialmente se hizo, lo quería un papa para que formara parte de su sepultura. Pero después fueron recortando, porque quería 40 estatuas. Después fueron bajando, y al final se quedó en muchas menos, y decidieron poner inclusive hasta en esta iglesia. Raquel y Lea son las 2 estatuas que están al lado de él. Y Moisés es el que está en el medio. Del mejor mármol, dice la historia que Miguel Ángel supervisó del mármol de Carrara y quiso que fuera el mejor. Él mismo estaba allí cuando lo sacaban de las canteras, porque quería que no tuviera ni un defecto pequeño. Y esculpe una de las más bellas esculturas que se ha hecho, Moisés. Inicialmente la escultura, Moisés estaba mirando de frente. Y dice que al final él decidió mirar un poquito, que es como está ahora, como diciendo, y ese pie derecho como si se fuera a levantar Moisés, por lo que le provocaba que su pueblo, él con las tablas de la ley y el pueblo debajo adorando el becerro. Esa fue la idea que tuvo Miguel Ángel. Y lo viró como un cuerpo que se quiere levantar para hacer algo. Dice una leyenda, eso dice que no está demostrado en la historia, que cuando Miguel Ángel terminó de hacer esta escultura de Moisés, le dio un martillazo en la rodilla. Le dijo, habla. Lo único que te falta es hablar. Porque se dio cuenta que lo que había hecho era tan perfecto, le dijo, lo único que falta es que hables. Jóvenes, Moisés fue un hombre que pasó su vida escuchando, pasó tiempo con Dios, escuchó la palabra de Dios y siguió las órdenes de Dios. Después estoy en grande, diríamos pinceladas finales del éxito y de la grandeza de Moisés. Moisés fue un hombre que tuvo devoción por su pueblo, que tiró rodilla en tierra por su pueblo Israel. Moisés fue un verdadero pastor, muchas veces intercedió,
y se puso ahí delante, entre la ira del Señor, había una muralla ahí, que se ponía con los brazos abiertos, como se puso el padre con el hijo pródigo. El abrazo de ese hombre significaba que si había una piedra, la piedra era para él. Moisés fue un intercesor fiel. Muchas veces le pidió al Señor que no derramara su ira en su pueblo. Y bueno, respuesto ahí al final, fue un hombre que se dejó usar por el Señor, porque tuvo 40 años de preparación en el desierto y 40 años de posgrado después, de nuevo en el desierto, guiando a su pueblo. Así que jóvenes, ha sido un placer para mí compartir la vida de Moisés, compartir la experiencia de este pueblo, que ya en el evento bíblico que sigue, es ya cuando este pueblo entra a la tierra prometida. Moisés toma el mando, Josué toma el mando, avanzan, cruzan el Jordán, cae Jericó y comienza la conquista. Que el Señor les bendiga. La semana que viene empezamos una serie bien hermosa, que es el Evangelio de Juan. Así que oren, que el Evangelio de Juan siempre es difícil. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Padre, damos gracias, porque como dijo Moisés en el Salmo, tú has sido refugio de generación en generación para tu pueblo. El mismo Dios que guió a Israel, el mismo Dios que lo bendijo, el mismo Dios que lo sostuvo en su mano, es el Dios que nos sostiene a nosotros ahora, es el mismo Dios que nos bendice, es el mismo Dios que nos guía. Que esto sea una certeza, Padre, en el corazón de estos jóvenes que están aquí escuchando la clase, tanto presencial como que la estamos viendo online. Que no duden nunca de tu favor, Señor, hacia ellos. Que nunca duden, Padre, de tu grandeza. Que nunca duden de tu poder. Ayúdanos a todos, Padres, a caminar en rectitud delante de ti. Cuando pensemos en líderes de la talla de Moisés, veamos, Padre, que cuando nos dejamos usar por ti, es que podemos lograr grandes cosas en la vida. Bendice a tu pueblo ahora también en el culto de oración, y que podamos tener una experiencia también que cambie los corazones. En el nombre de tu Hijo te lo pido. Amén.